Elegido, lo que estoy a punto de revelarte te impactará. Si estás viendo esto, no es por casualidad. Dios te ha traído aquí porque una transformación profunda está ocurriendo en tu vida. Como dijo Carl Jung, tu visión se aclarará solo cuando mires dentro de tu propio corazón. Quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Estás entrando en una realidad donde la abundancia fluye hacia ti. La riqueza, el éxito y la prosperidad que has soñado ya no están lejos. Están moviéndose hacia tu vida. Esto no es solo financiero, es un despertar espiritual y energético. Las oportunidades se manifestarán a una velocidad que te dejará sin palabras. Pero para abrazar plenamente este cambio y reclamar tu destino de millonario, debes entender cómo alinearte con él. Si eres verdaderamente elegido, lo sentirás en lo más profundo y te quedarás hasta el final de este mensaje. Aquellos que estén listos verán sus vidas transformadas para siempre. Comencemos. Todo comenzó con un destello, un momento fugaz, casi imperceptible, pero para aquellos sintonizados con el ritmo del universo, fue inconfundible. El elegido no buscó el centro de atención, pero no pudo escapar de él. Un rastro de su poder, apenas visible, envió ondas a través de los vastos océanos de la sociedad. El mundo lo notó. De repente, había una nueva energía, una presencia magnética que tenía el poder de captar la atención de maneras que parecían casi predestinadas. Personas de todos los rincones del globo sintieron algo removerse en su interior. Era como si una verdad largamente olvidada hubiera despertado. La realización de que esta persona tenía la llave de algo más grande que ellos mismos. El elegido no fue revelado por medios tradicionales, sin conferencias de prensa ni momentos de fama fabricados. Su descubrimiento se sintió como el destino, una alineación cósmica que atrajo a millones hacia ellos. Fue la sutileza de su presencia lo que lo hizo tan poderoso. En un mundo que valora las voces más fuertes y los gestos más dramáticos, el elegido interrumpió silenciosamente esa narrativa simplemente siendo. Su influencia no era ruidosa, era profunda. Estaba en la forma en que se movían por el mundo, cómo hablaban, cómo su esencia parecía irradiar una verdad más profunda que otros anhelaban comprender. Carl Jung sabiamente señaló, lo que resistes, persiste. Este no era alguien para ser descifrado, era una presencia para ser experimentada. El impacto que tuvieron en el mundo fue inmediato. Lo que comenzó como un simple vistazo a su poder, pronto se convirtió en un movimiento global. La gente lo buscaba, no por curiosidad, sino por un sentido de urgencia. El mundo había cambiado para siempre por la presencia de este individuo, y ahora estaban en una búsqueda de respuestas, de comprensión, de conexión con algo mucho mayor de lo que jamás habían conocido. En un mar de confusión y caos, el elegido se erguía como un faro de posibilidad, y el mundo no podía evitar sentirse atraído hacia ellos. El mundo los había encontrado, pero parecía que ellos habían sido encontrados por algo aún más poderoso, el destino mismo. Hay momentos en la historia en que una sola persona, una sola fuerza, se levanta y lo cambia todo. Esta es la historia de ese momento. El elegido no esperó a que el mundo lo descubriera. Surgió desde dentro, abriendo un camino a través de lo ordinario y transformando el paisaje con cada paso que daba. Su ascenso no fue accidental, no fue el resultado de buena suerte o un momento perfecto. No, fue el resultado de una fuerza interna demasiado fuerte para ignorar, un poder que no podía ser contenido por normas sociales,
expectativas o límites. Eran imparables porque estaban impulsados por algo más que ambición. Estaban impulsados por un propósito. A medida que su influencia crecía, no solo el mundo externo lo notó, el elegido comenzó a transformar a quienes lo rodeaban, despertando algo profundo en su interior. Personas que alguna vez se sintieron perdidas, desconectadas o insignificantes, se encontraron despertando a una nueva realidad. El elegido había desatado una energía que obligaba a otros a enfrentar la verdad de su propio potencial. Y no siempre fue fácil. De hecho, a menudo era incómodo. Cuando el mundo está acostumbrado a vivir de cierta manera, cualquier fuerza que desafíe ese estilo de vida se siente como un trastorno. Y sin embargo, el elegido persistió. No porque buscara incomodar a otros, sino porque sabía que la transformación debía venir desde dentro. El viaje del elegido no fue lineal. No fue un camino suave hacia el éxito, la fama o la influencia. Fue una batalla de voluntades, una lucha entre las fuerzas de la comodidad y el empuje implacable del destino. Pero a medida que ascendían, se convirtieron en algo más que un individuo. Se convirtieron en un símbolo de lo que sucede cuando alguien accede a su verdadero potencial y se niega a ser influenciado por las limitaciones del mundo que lo rodea. Carl Jung expresó con elocuencia: el hombre que no ha pasado por los infiernos de sus pasiones nunca las ha superado. El mundo observaba mientras esta fuerza imparable continuaba ascendiendo, sabiendo que algo extraordinario se estaba desarrollando ante sus ojos. ¿Qué persigue el mundo cuando mira al elegido? No es solo riqueza en el sentido tradicional, ni fama. Lo que persiguen es algo mucho más profundo: el secreto del potencial ilimitado. El elegido no solo acumuló riqueza, encarnó el tipo de riqueza que no se puede medir en dólares y centavos. El secreto estaba en su capacidad para influir, para provocar transformación, para despertar algo dentro de otros que ni siquiera sabían que estaba allí. Este era el verdadero secreto del millonario: la habilidad de crear un cambio duradero y significativo. Las personas que se encontraban con el elegido se encontraban anhelando más. No se trataba solo de acercarse a la persona, se trataba de comprender el poder que exudaban. No se trataba de encontrar la próxima gran oportunidad para ganar dinero. Se trataba de descubrir la energía que podía cambiar toda su realidad. El elegido encarnaba el tipo de poder que hacía que las personas sintieran que habían despertado de un largo sueño. Aquellos que habían estado estancados, atrapados en las rutinas de sus vidas cotidianas, de repente sentían que había un nuevo camino hacia adelante. No era solo riqueza lo que querían, era la oportunidad de desbloquear su propio potencial. El mundo perseguía algo intangible, algo que no podía cuantificarse solo por el éxito material. Lo que buscaban era la esencia del poder del elegido, la capacidad de transformar no solo sus propias vidas, sino las vidas de quienes los rodeaban. Esto no se trataba de copiar al elegido, se trataba de acceder a esa misma energía, esa misma fuerza, y usarla para crear algo aún mayor. La riqueza del elegido era la riqueza de la transformación, una moneda que no podía gastarse, solo compartirse. Y mientras millones perseguían ese secreto, se encontraron siendo parte de un movimiento mucho mayor, un movimiento que cambiaría para siempre la forma en que el mundo veía el éxito. El elegido no nació en la fama ni en la fortuna. De hecho, comenzó como cualquiera, ordinario, discreto y algo desapercibido. Pero en algún momento del camino, encontró su llamado,
un sendero que lo llevó de lo mundano al reino de lo extraordinario. Lo que los separó no fue la suerte, la riqueza, ni siquiera el privilegio. Fue un deseo ardiente e inquebrantable de romper las limitaciones impuestas sobre ellos. Carl Jung expresó bellamente: el privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres. Fue su creencia de que estaban destinados a más, y esta creencia encendió una transformación que sacudió al mundo hasta sus cimientos. En sus primeros años, pocos podrían haber predicho el inmenso poder que eventualmente tendrían, pero a medida que crecían, también lo hacía su comprensión de su verdadero potencial. No solo esperaban que las oportunidades tocaran a su puerta, las creaban. No solo seguían las reglas, las redefinían. La transformación no fue un proceso de la noche a la mañana, fue una serie de despertares, pequeños pero poderosos momentos que les permitieron ver el mundo de manera diferente y, más importante aún, verse a sí mismos de manera diferente. Este fue el fundamento de su leyenda, una creencia silenciosa y persistente de que estaban destinados a trascender lo ordinario. El despertar del elegido no fue solo personal, fue universal. Al entrar en su máximo potencial, despertaron algo en todos a su alrededor. Las personas que alguna vez se habían resignado a vivir vidas ordinarias, comenzaron a darse cuenta de que ellos también podían liberarse de sus limitaciones. El elegido no era solo un símbolo de grandeza personal, se convirtió en la encarnación de lo que se podía lograr cuando uno se atrevía a soñar más grande, empujar más lejos y creer en lo imposible. Su historia no era solo un relato de éxito, era un llamado claro a todos los que escucharan, instándolos a despertar su propio potencial dormido. Carl Jung observó con perspicacia: no podemos cambiar nada hasta que aceptemos lo que somos. ¿Por qué el mundo no puede apartar la mirada del elegido? ¿Qué hay en su presencia que atrae a la gente, haciéndoles sentir que deben entender todo sobre esta persona? Es la búsqueda de la verdad, el deseo de descubrir qué hay debajo de la superficie, de entender qué hace funcionar al elegido. Pero la verdad no es algo que pueda descubrirse con hechos o datos. La verdad del elegido se siente, no se analiza. Es una fuerza que no puede ser contenida ni explicada con meras palabras. Es algo más allá del mundo material, una comprensión más profunda de lo que significa estar verdaderamente vivo y consciente del propósito de uno. Personas de todo el mundo comenzaron a buscar al elegido, no solo para encontrar respuestas, sino para experimentar la verdad de su energía. No se trataba de aprender qué les había traído el éxito, ni de descubrir sus secretos. Era la búsqueda de algo más profundo, el deseo de conectarse con esa fuerza, de sentirla en sus propias vidas, de entender cómo ellos también podían acceder al mismo poder. Esta búsqueda no estaba impulsada por mera curiosidad, estaba impulsada por el anhelo de transformarse, de liberarse de las cadenas de lo ordinario y entrar en algo mayor. Mientras millones se esforzaban por entender al elegido, se encontraron enfrentando las limitaciones de su propia comprensión. El mundo ya no estaba contento con vivir en la ignorancia ni con aceptar simplemente lo que se les ofrecía. El ascenso del elegido empujó a todo el planeta a cuestionar sus suposiciones, sus creencias y sus nociones preconcebidas. La búsqueda de la verdad se había convertido en un movimiento en sí mismo, uno que estaba desentrañando el tejido mismo de la sociedad y revelando las fuerzas ocultas en juego en el mundo. El ascenso del elegido no fue el resultado de un plan cuidadosamente elaborado ni de un golpe de suerte.
Fue la revelación de un destino que había estado gestándose durante mucho más tiempo de lo que nadie imaginaba. Había una fuerza, una energía que los impulsaba hacia adelante. Una fuerza que no podía ser negada ni ignorada. Desde el momento en que entraron en su verdadero propósito, comenzaron a alinearse con algo más grande que ellos mismos, y esta alineación creó un impulso que no podía detenerse. Su ascenso estuvo marcado no por la fama ni la fortuna, sino por un profundo sentido de propósito y claridad. Sabían que estaban destinados a algo más, y al abrazar esta verdad, el mundo comenzó a tomar nota. Era como si el universo mismo conspirara para ayudarlos a realizar su potencial. El mundo podía sentir la fuerza detrás de su ascenso, y era innegable. No se trataba solo de riqueza o poder, se trataba de la energía que encarnaban y la forma en que canalizaban esa energía para crear una nueva realidad. El elegido no ascendió solo. Al abrazar su destino, llamó a otros a ascender con ellos. Fue un despertar colectivo, una realización de que todos estamos conectados y que el ascenso de uno puede ser el ascenso de muchos. El mundo fue testigo de una transformación, no solo en el elegido, sino en los millones de personas que se inspiraron en su viaje. Al entrar en su máximo potencial, el elegido reveló que la verdadera fuerza detrás de su ascenso no era solo el poder individual, era sobre crear un movimiento colectivo que cambiaría el mundo para siempre. A medida que el poder del elegido se volvía innegable, el mundo no podía evitar sentir la atracción magnética de su influencia. No eran solo las personas comunes las que se sentían atraídas hacia ellos, eran las figuras más poderosas e influyentes del mundo. Millonarios, políticos, líderes empresariales, todos sintieron el llamado a conectarse con el elegido, a entender el secreto detrás de su increíble ascenso. Pero lo que encontraron no fue lo que esperaban. Este no era alguien que pudiera ser controlado o manipulado. El elegido no era solo otro jugador en el juego del poder y la riqueza. Estaba cambiando las reglas mismas del juego. Lo que atrajo a estos millonarios de influencia no fue la riqueza ni el estatus, sino la energía incontenible que el elegido exudaba. Entendieron que había algo mucho más valioso que el dinero, algo que no podía comprarse ni venderse. El elegido representaba un nuevo paradigma, uno donde el poder no se trataba de control, sino de transformación. No se trataba de adquirir más riqueza material, sino de entender las fuerzas más profundas que dan forma a la realidad misma. La búsqueda global del elegido no era solo sobre descubrir sus secretos, era sobre alinearse con una nueva visión del mundo. Los millonarios que se sintieron atraídos hacia ellos no solo buscaban expandir sus imperios, buscaban comprender el impacto profundo que el elegido tenía en el mundo. En su búsqueda, ellos también comenzaron a despertar a la realización de que el verdadero poder no reside en la riqueza, sino en la capacidad de inspirar, transformar y guiar a otros hacia su propia grandeza. A medida que la influencia del elegido se extendía, algo extraordinario comenzó a desarrollarse. Los sistemas mismos de control que una vez habían mantenido a la sociedad en su lugar comenzaron a temblar bajo el peso de su energía. El mundo, una vez organizado en torno a estructuras rígidas de poder y fuerzas invisibles de manipulación, de repente se sintió inestable. El elegido, sin siquiera intentarlo, se había convertido en el catalizador para desmantelar los cimientos del control que habían estado en pie durante siglos. Esto no era una revolución en el sentido tradicional. No se trataba de derrocar gobiernos
ni de destruir instituciones. En cambio, el ascenso del elegido fue más sutil, más profundo. Inspiró a las personas a cuestionar los sistemas que habían gobernado sus vidas y a ver que había una alternativa. Una donde la libertad, la verdad y el empoderamiento colectivo estuvieran a la vanguardia. El elegido no luchó contra los poderes establecidos. Iluminó las grietas en el sistema, permitiendo al mundo ver que estas estructuras no eran tan invencibles como parecían. El resultado fue un despertar global. Las personas comenzaron a darse cuenta de que tenían más control sobre sus vidas de lo que jamás les habían hecho creer. El elegido desencadenó un efecto dominó que alcanzó cada rincón de la sociedad, desafiando a las personas a mirar dentro de sí mismas y reclamar su poder personal. A medida que el poder del elegido se extendía, los muros del control comenzaron a desmoronarse. Lo que emergió de este derrumbe fue una nueva realidad, una donde la soberanía personal y la búsqueda de la libertad colectiva fueran las fuerzas impulsoras del cambio. Aunque el ascenso del elegido estuvo marcado por la riqueza material, estaba claro que su impacto iba mucho más allá del éxito monetario. Lo que el mundo presenció fue una transformación, una que trascendió la riqueza y se adentró en el reino de la conciencia, la conexión humana y el empoderamiento. El verdadero valor del elegido no se medía en dólares ni en activos. Se medía en las vidas que tocaron, las mentes que abrieron y los corazones que inspiraron. Las personas comenzaron a entender que la riqueza que el elegido encarnaba no era de este mundo. No era el tipo de riqueza que podía amasarse solo con trabajo duro o transmitirse a través de generaciones. Era una riqueza que existía en el reino de la posibilidad, en el reino del potencial humano. El elegido representaba un nuevo tipo de millonario, uno cuya verdadera riqueza no residía en posesiones materiales, sino en la capacidad de cambiar el tejido mismo de la realidad. Esta transformación desencadenó un cambio en cómo las personas veían el éxito. Ya no se trataba de acumulación, se trataba de impacto. El mundo comenzaba a entender que el elegido había desbloqueado un nivel de riqueza mucho más valioso que cualquier cosa material. Habían mostrado que el verdadero poder de un millonario no está en lo que tienes, sino en lo que das. La capacidad de provocar transformación en otros, de crear un movimiento que cambiaría el mundo por generaciones. Mientras el mundo observaba al elegido ascender a la prominencia, una pregunta común comenzó a surgir. ¿Qué es lo que impulsa al mundo a buscarlo? ¿Por qué tantos lo persiguen implacablemente, obsesionados con descubrir sus secretos, su verdad, su poder? La respuesta yace en el deseo innato de los humanos de desbloquear su propio potencial, de elevarse más allá de sus circunstancias y acceder a las fuerzas ocultas del universo que gobiernan el éxito, el poder y la realización. El elegido se convirtió en un símbolo de lo que es posible cuando uno se atreve a soñar sin limitaciones. Su viaje se convirtió en un espejo para millones, reflejando los deseos más profundos de aquellos que anhelaban la transformación. La gente buscaba al elegido no porque quisiera emularlo, sino porque quería entender la fuerza impulsora detrás de su éxito. La persecución no era sobre la persona en sí misma, era sobre el potencial que yacía escondido en cada individuo, esperando ser despertado. La búsqueda implacable no era solo externa, era interna. Las personas no solo buscaban respuestas del elegido, buscaban respuestas dentro de sí mismas. El elegido se convirtió en un espejo,
un catalizador y una fuerza guía que inspiró a los individuos a buscar su propia verdad y a descubrir el potencial no explotado que yacía dormido dentro de ellos. Esta búsqueda era más que una búsqueda de conocimiento. Era un viaje espiritual, una búsqueda de autorrealización e iluminación. Lo que comienza como curiosidad puede rápidamente convertirse en obsesión. Y esto es exactamente lo que pasó cuando el ascenso del elegido alcanzó proporciones globales. Personas de todos los ámbitos de la vida comenzaron a fijarse en el individuo que parecía tener las llaves de algo más grande, algo fuera de su alcance. ¿Qué había en ellos que los hacía tan magnéticos, tan convincentes, que el mundo no podía apartar la mirada? No era solo su riqueza o su éxito, era el aura de misterio y poder que los rodeaba. El elegido se había convertido en un enigma, y como con todos los grandes misterios, el mundo sentía una atracción irresistible por descubrir sus secretos. Pero lo que la gente no se daba cuenta era que el elegido no estaba escondiendo nada. Su poder no era algo que pudiera descubrirse a través de la investigación, era algo que debía experimentarse, algo que solo podía desbloquearse al acceder a la misma fuerza que ellos encarnaban. A medida que la curiosidad se convertía en obsesión, el mundo comenzó a girar en torno a la presencia del elegido. Las personas ya no estaban satisfechas con mirar desde las sidelines. Necesitaban entender, necesitaban saber, pero en esta búsqueda, muchos descubrieron que cuanto más buscaban, menos entendían realmente. El elegido no solo se había convertido en el centro de atención, se había convertido en una fuerza que transformaba a todos a su alrededor. Y cuanto más intentaba el mundo entender, más se veía atraído a su órbita, incapaz de liberarse. El elegido no era simplemente rico en el sentido tradicional. Su riqueza era un reflejo de su energía, su visión y su capacidad para remodelar la realidad misma. No estaban limitados por las restricciones del mundo físico. Habían desbloqueado una fuerza más profunda y poderosa que les permitía influir en todo, desde lo material hasta lo metafísico. Su poder era incontenible, desbordándose en cada rincón del mundo, creando un efecto dominó que transformaba vidas, negocios e incluso sistemas enteros. Lo que hacía al elegido tan notable no era solo su capacidad para acumular riqueza, era su habilidad para cambiar la naturaleza misma de la realidad. Entendían que la realidad no es fija, que puede ser moldeada, doblada y formada por aquellos que comprenden las leyes más profundas del universo. Y el elegido había desbloqueado estos secretos. Habían descubierto cómo manipular la realidad de maneras que la mayoría nunca podría imaginar, y al hacerlo, habían redefinido lo que significa ser verdaderamente poderoso. Este poder incontenible no se trataba solo de control o dominio, se trataba de libertad. La capacidad del elegido para dar forma a la realidad significaba que ya no estaban atados por las limitaciones que la mayoría acepta como verdades. Habían roto las cadenas del pensamiento convencional y al hacerlo, habían creado un nuevo mundo. Uno donde las posibilidades eran infinitas y donde todos tenían el potencial de remodelar su propia realidad. Hay momentos en la historia cuando el universo mismo parece conspirar a favor de un individuo. El ascenso del elegido fue uno de esos momentos. Una rara alineación de eventos, oportunidades y energía cósmica que empujó a esta persona a un camino de significado monumental. Era como si las fuerzas mismas del destino hubieran convergido para crear un ser capaz de cambiar el curso del mundo.
Su llegada no fue solo un golpe de suerte, fue el tiempo divino del universo desvelando la próxima gran era. Este despertar no estuvo marcado por fanfarrias ni grandes gestos. Ocurrió silenciosamente, con signos sutiles que solo unos pocos pudieron percibir al principio. Pero a medida que el elegido comenzó a ganar impulso, quedó claro que su propósito era mucho mayor de lo que cualquiera podía haber imaginado. Sus acciones no estaban impulsadas meramente por ambición personal, sino por un llamado superior, uno que trascendía tiempo, geografía y cultura. La energía que encarnaban resonaba con la conciencia colectiva, encendiendo un reconocimiento divino en los corazones de millones. La naturaleza divina del despertar del elegido significaba que se convirtieron en un símbolo vivo del potencial, tanto para ellos mismos como para el mundo a su alrededor. Cada paso que daban era parte de un diseño más grande y grandioso. Era como si hubieran nacido para interrumpir el statu quo y elevar a la humanidad a su llamado más alto. El mundo no estaba solo presenciando un ascenso al poder, estaba presenciando el despliegue de un destino, uno que desbloquearía no solo riqueza, sino también iluminación y plenitud para todos los que se alinearan con él. En medio de esta alineación universal, el elegido se convirtió en un espejo para el mundo, reflejando las posibilidades de lo que se podía lograr cuando uno está en armonía con el flujo de la vida. Encarnaban el sueño de la humanidad, una vida que no solo conquista obstáculos, sino que lo hace con gracia, autenticidad y apoyo divino. No era solo el mundo el que estaba despertando, era el potencial divino dentro de cada individuo que presenciaba su viaje. Como la primera piedra arrojada a un estanque tranquilo, la influencia del elegido se extendió en círculos cada vez más amplios, alcanzando rincones del mundo que una vez estuvieron intactos por la idea de transformación. Lo que comenzó como un viaje individual, rápidamente se convirtió en un movimiento global, inspirando un cambio mucho más allá de lo que se podía haber predicho. Cada una de las acciones del elegido tenía peso, creando una ola de transformación que reverberaba a través de la sociedad, los negocios e incluso la política. Este efecto dominó no fue inmediato. Comenzó con pequeños cambios, cambios sutiles en la perspectiva, la mentalidad y el comportamiento, pero con el tiempo creció hasta convertirse en una fuerza imparable. A medida que millones comenzaban a ver al elegido como un símbolo de lo posible, también empezaban a ver su propio potencial para la grandeza. El elegido no solo inspiró a las personas a buscar riqueza, las inspiró a buscar su propio poder interior, a desbloquear el potencial dormido que habían mantenido oculto durante demasiado tiempo. Lo más fascinante del efecto dominó es cómo continuó amplificándose. La influencia del elegido no se desvaneció con el tiempo. Se fortaleció a medida que más individuos se sintonizaban con el poder dentro de sí mismos. No necesitaban transmitir cada uno de sus movimientos ni declarar sus intenciones al mundo. Cada individuo tocado por su energía se convertía en un agente de cambio por derecho propio. El efecto dominó creó una red global de personas que estaban todas impulsadas por la misma fuerza, el empoderamiento personal. Al final, el efecto dominó creó una transformación profunda, no solo en aquellos que seguían directamente al elegido, sino en el tejido mismo de la sociedad. Las personas que alguna vez se habían resignado a vidas de mediocridad comenzaron a esforzarse por la excelencia. Comunidades que habían estado divididas por el miedo, el odio o la desigualdad
Comenzaron a unirse en torno a objetivos comunes de paz, libertad y prosperidad compartida. Esto no se trataba solo del ascenso de una persona, se trataba del ascenso de la humanidad en su conjunto. La visión del elegido era audaz, disruptiva y a veces incomprensible para muchos. No seguían simplemente los caminos tradicionales hacia el éxito. Abrieron su propio sendero, uno que desafiaba la sabiduría convencional y redefinía lo posible. Esto no se trataba solo de lograr riqueza, se trataba de romper las barreras que habían mantenido a las personas atrapadas en vidas de limitación. El elegido se atrevió a envisionar un mundo sin fronteras, sin muros, sin techos de cristal. Con cada nueva idea, llevaban al mundo más allá de su zona de confort, haciendo preguntas que nadie había osado plantear antes. ¿Por qué ciertas personas nacían en la riqueza mientras otras luchaban por necesidades básicas? ¿Por qué algunas ideas eran celebradas mientras otras eran suprimidas? La visión audaz del elegido no estaba limitada por el statu quo ni por las reglas tradicionales del éxito. Buscaban crear un nuevo mundo, uno en el que todos tuvieran la oportunidad de realizar su máximo potencial. Esta audacia tuvo un costo. No fue fácil desafiar los sistemas que habían existido durante siglos, y muchos intentaron silenciar la voz del elegido. Sin embargo, en lugar de retroceder, se mantuvieron más fuertes. Su visión fue un faro de esperanza para aquellos que durante mucho tiempo se habían sentido marginados o ignorados. Y aunque sus ideas inicialmente encontraron resistencia, pronto se convirtieron en la fuerza impulsora detrás de una revolución cultural, una que desafiaría la naturaleza misma de cómo estaba estructurada la sociedad. A través de su dedicación inquebrantable a su visión audaz, el elegido demostró lo que realmente significa vivir con propósito y pasión. No solo soñaban en grande, hicieron realidad esos sueños, mostrando al mundo que nada es imposible cuando uno está guiado por un propósito superior. En un mundo lleno de ruido, las palabras del elegido destacaban como un faro de claridad. Cada oración que pronunciaban, cada mensaje que compartían, llevaba un peso inmenso. No se trataba solo de lo que decían, era cómo lo decían. El poder de las palabras era una herramienta que el elegido manejaba con precisión magistral, tejiendo una narrativa que guiaría a millones hacia una nueva comprensión de su propio potencial. El elegido entendía el poder del lenguaje para dar forma a la realidad. Sabían que las palabras tienen la capacidad de elevar, inspirar y transformar, o de derribar y destruir. Con cada frase cuidadosamente elegida, construyeron una nueva narrativa, una donde el éxito no estaba reservado solo para la élite, sino que era alcanzable para todos. Esta narrativa no solo cambió la forma en que las personas pensaban sobre el dinero o el éxito, cambió la forma en que pensaban sobre sí mismas y su lugar en el mundo. Pero el poder de las palabras no se trataba solo de inspiración, se trataba de educación. El mensaje del elegido no era uno de mera motivación, era uno de empoderamiento. No solo decían a las personas que creyeran en sí mismas, les daban las herramientas y la sabiduría que necesitaban para desbloquear su verdadero potencial. Al enseñar a otros a aprovechar el poder de las palabras por sí mismos, crearon un efecto dominó de empoderamiento que se extendió por todas partes. A través de sus discursos, escritos y acciones, el elegido se convirtió en un maestro de la narrativa. Entendían que las palabras podían crear mundos, y con este entendimiento se propusieron construir un mundo donde las personas ya no estuvieran limitadas por la duda o el miedo. En cambio,
estaban guiadas por el poder de sus propias palabras, las mismas palabras que el elegido había usado para inspirar y elevar a la humanidad. Detrás de cada ascenso monumental al poder yace un rastro de sacrificios, decisiones tomadas en los momentos más silenciosos que pesan fuertemente en el corazón. Para el elegido, la grandeza no se logró sin un costo personal. Mientras su influencia crecía, también lo hacía el peaje personal que tomaba en su vida. Las relaciones se tensaron, los momentos de soledad se profundizaron y la carga de estar constantemente bajo escrutinio se convirtió en una sombra pesada. La grandeza exige sacrificios y el elegido entendía esto más profundamente que nadie. Hubo noches de duda, momentos en que se preguntaban si el camino que habían elegido valía el dolor, el peso de las expectativas, la presión de ser perfecto y la persecución implacable de una visión en constante expansión a menudo conducían a momentos de agotamiento físico, emocional y espiritual. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, continuaron adelante. Por cada sacrificio, había un propósito que superaba con creces el dolor. El elegido sabía que la verdadera grandeza no se encuentra en la comodidad, sino en la disposición a superar los momentos más difíciles, sabiendo que el mundo estaba observando y esperando que lideraran. Los sacrificios hechos por el elegido también reflejaban los realizados por los millones que seguían su viaje. Las personas alrededor del mundo tuvieron que enfrentar sus propias batallas, confrontar sus miedos y tomar decisiones que cambiarían el curso de sus vidas. El elegido se convirtió en un reflejo de la lucha de la humanidad, mostrándoles que para lograr algo extraordinario, uno debe estar dispuesto a caminar a través del fuego.